Saludos cordiales, estimados participantes. En esta ocasión hemos llegado a la semana número 3 del módulo Planeación Didáctica. Esta semana dará continuidad de lo que es el 11 al 17 de julio. En esta semana estaremos abordando lo que sería ya nuestro parte de proyecto integrador número 2, donde estaremos utilizando el formato 2 de la planeación didáctica, el cual lo podemos encontrar dentro de nuestra aula virtual. Para ello procedo a compartir pantalla y en ese momento empezamos a ver qué es lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a desarrollar. Vamos a compartir por acá pantalla. Tenemos lo que es la semana número 3, después de una pausa debido a lo que eran las lluvias, ¿verdad? Y para no quedarnos a medias, tenemos la semana número 3. Nuestra ruta de aprendizaje, donde usted puede encontrar los materiales principales, las competencias a lograr, cuál es la actividad que vamos a estar desarrollando y los criterios de evaluación. Lo mismo lo vamos a encontrar dentro de la lectura principal, alojados dentro del aula virtual, ¿verdad? Siempre hay material muy importante. El foro de consultas y dudas, yo felicito a todos aquellos que utilizan los medios propicios para poder hacer sus consultas, los medios recomendados por la dirección, ¿verdad? Donde nos podemos comunicar. Y tenemos un pequeño ejemplo de la secuencia didáctica. La actividad. Si se fijan, en esa semana solo tenemos una actividad. ¿Por qué? Porque es un poquito fuerte. Acá tenemos el formato que vamos a estar utilizando, ese que dice formato número 2 de la planeación didáctica, es lo que nosotros vamos a utilizar para trabajar en esta semana. Y posteriormente vamos a alojar ese formato dentro del proyecto integrador parte 2. Yo ya descargué el formato, entonces ahora voy a proceder a explicar cómo funciona. Por acá tenemos lo que sería el formato. Solo vamos a quitar esto que no sabemos cómo llegó ahí. Y en el formato número 2, este se titula o básicamente es nuestra secuencia didáctica. Acordémonos que la secuencia didáctica es poder organizar los tiempos, poder organizar todas aquellas actividades del lado del docente y del lado del participante o de nuestros estudiantes que se van a estar interactuando con el objetivo de profundizar en una temática y que esta temática genere conocimiento y competencias en los estudiantes. Al mismo tiempo es conocer cuáles son los materiales de apoyo que vamos a utilizar y cuáles son esos bloques de secuencia. En este formato número 2 de la secuencia didáctica, yo voy a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos la primera columna de lo que es la secuencia didáctica. En esta columna, por lo general, nosotros colocamos en una metodología tradicionalista lo que son los días en que vamos a trabajar, pero como estamos ahorita trabajando por competencias, vamos a colocar la unidad de trabajo. En mi caso, yo colocaría la unidad número 1, el título de la unidad, para hacer una mejor referencia de qué es lo que estoy planificando. Ahora bien, se recordarán que en la grabación 1 y la grabación 2 yo hacía referencia que en la planeación didáctica lo más importante es ser transparente en lo que van a estar haciendo los docentes con lo que van a estar haciendo los estudiantes. Entonces esa transparencia se convierte en un encuadre de trabajo de la secuencia didáctica. El encuadre, yo les decía, tiene 3 momentos. El primero es poder socializarle a los estudiantes qué es lo que vamos a estar trabajando, cómo lo vamos a estar trabajando, cuál es la metodología que ya está registrada o validada para poder proceder con las actividades. El segundo momento es estructurar todo ese desarrollo en cuanto a las actividades, en cuanto al factor tiempo, en cuanto al material de apoyo. Y el tercer momento es el cierre, donde nosotros podemos ver la evaluación, cómo vamos a evaluar esos aprendizajes que se han desarrollado dentro del aula.
pero eso lo tiene que conocer el estudiante. Entonces, por eso nosotros vamos a trabajar actividades. La primera actividad que tiene un facilitador o un docente es hacer el encuadre de la secuencia didáctica. Este encuadre es básicamente explicarle al estudiante en pocas palabras qué vamos a hacer en el aula, cómo lo vamos a hacer. Encuadre, aquí me comí una letra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y cuáles son los recursos que tenemos para poder hacer esa actividad. El estudiante tiene que conocer qué va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo se le va a evaluar. Entonces, ese es nuestro primer momento, nuestra primera actividad como los estudiantes. ¿Cuál sería la contraparte del lado del estudiante? Estar atento, prestar atención a lo que se le está diciendo, hacer consultas si amerita preguntar algo acerca del encuadre de la secuencia didáctica. Posterior a ello, empezamos nuevamente con una actividad, si es que no hay consultas ni preguntas, una actividad del lado del docente siempre, en la cual puede ser dar una introducción a la unidad. Esta introducción a la unidad es la que marca la pauta de entrada o la actitud que el docente debe tener dentro del aula para poder ganar la confianza de sus estudiantes y hacerlos que practiquen o que fomenten competencias. Ahora bien, yo necesito saber cómo están mis estudiantes y la secuencia didáctica es un ir y venir de procesos de aprendizaje. Si yo ya hice un encuadre, yo ya les dije qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, a dónde lo vamos a hacer, cuánto va a valer tal cosa, eso es un encuadre. Ahora yo ya les di un parámetro de introducción a la unidad, pero me interesa saber qué es lo que saben, cuáles son los presaberes que traen ahorita mis estudiantes para poder reforzar o focalizar un área de trabajo. Entonces, en este momento vamos a poner una actividad y sería una actividad número 3. No voy a reiniciar el conteo porque la secuencia didáctica va, viene. Inicia por el docente y termina por el docente. Entonces, tiene que ir y regresar ese contenido, ese aprendizaje tiene que estar viajando en ambos extremos. Entonces, la primera actividad del lado del participante sería un examen diagnóstico. Con este examen diagnóstico nosotros vamos a poder conocer todas aquellas que necesitan un refuerzo por parte de nuestros estudiantes o muy probablemente todas aquellas áreas donde nuestros estudiantes tienen sus fortalezas, ¿verdad? Entonces eso es la parte de la secuencia didáctica. Ahora bien, si yo ya hice mi introducción, si ya hicimos un examen diagnóstico, empecemos a trabajar. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Por ejemplo, la actividad número 4, porque es una secuencia, la actividad número 4 corresponde al lado del docente y en esta actividad yo puedo hacer una infografía porque estamos utilizando todos los recursos web para poder trabajar en el aula. Entonces puedo hacer una infografía donde le muestre la temática, el contenido o la esencia del aprendizaje a mis estudiantes. Pero en esas temáticas, en ese contenido, ellos tienen que prestar mucha atención. Entonces, por eso decimos que hay una reacción hacia presentar yo o hacer una infografía, una reacción de análisis. Puede ser que el estudiante yo le pida analice la información vertida y estructure un resumen ejecutivo, por decir algo. Ok, entonces acá no tengo simples oyentes y esta va a ser la actividad número 5.
No tengo simple oyentes. ¿Por qué no tenemos simple oyentes? Porque sabemos que estamos intercambiando información. Yo ya les compartí una infografía de la temática X. Ahora bien, ellos me van a compartir que entendieron, cuáles son las dudas que tienen, cuáles son esas inquietudes en un resumen ejecutivo. Por último, y eso solo es una pequeña muestra para que usted sepa qué es lo que va a hacer, todas las actividades de cada uno de los bloques terminan del lado del docente. Entonces, por eso tenemos una actividad número 6 y la actividad número 6 se va a llamar retroalimentación. Porque es prioridad que nosotros le debemos de dar a reforzar el contenido antes de finalizar una jornada de clase. Es hacer un checklist de todo lo que teníamos que impartir, de todo lo que se logró, de todo lo que se está haciendo y todo lo que se seguirá haciendo en el proceso de planeación. Entonces, es muy importante que recordemos que todo bloque termina del lado del docente con una retroalimentación. Y es importante que la demos. Muchas veces terminamos del lado del estudiante con decirle va a tener esta y esta actividad y adiós, nos vemos. Y empezamos la siguiente jornada, la siguiente semana, la siguiente unidad y no dimos una retroalimentación. Si nosotros vamos a terminar del lado del estudiante con una actividad fuerte, entonces nuestra primera actividad de la siguiente semana tiene que ser del lado del docente, porque él es el que va a retroalimentar dónde nos quedamos en temas de conocimiento. Muy importante es que aunque usted haya dejado un tema de investigación donde el estudiante va a participar y va a abonar, no importa, usted siempre tiene que retroalimentar lo que están haciendo sus estudiantes. Y esto es en torno solo de actividades del facilitador y actividades del estudiante. Es un ir y venir de saberes, un ir y venir de actividades. Cada actividad tiene un tiempo. Por lo general, si yo voy a dar una breve introducción, si yo voy a hacer lo que es una infografía y voy a hacer una retroalimentación, yo le puedo dar a cada uno de ellos un factor tiempo. Por ejemplo, la introducción a la unidad no me va a llevar más de unos 8 o 10 minutos. El examen diagnóstico, idéntico, unos 10 minutos, ¿verdad? Como máximo 15. Entonces, de esta forma, usted está colocando los tiempos de ambas actividades. Ahora bien, falta algo. Ya identifiqué cuáles son las actividades que voy a desarrollar como docente. Ya identifiqué las actividades que voy a desarrollar con los estudiantes. Ya identifiqué el tiempo. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Principal, nuestra aula virtual. Eso es algo principal, utilizar nuestra aula virtual. Posterior a ello, puedo utilizar libros digitales, puedo utilizar recursos web como blog, páginas web, papelería varias o separadas, eso lo utilizan mucho, ¿verdad? Entonces, todos esos recursos tienen que quedar ahí enmarcados, que son recursos que voy a utilizar como docente, pero también son recursos que van a necesitar mis estudiantes. Terminamos lo que es el primer bloque, excelente. Entonces, nos pasamos a la unidad número 2. ¿Qué pasa si cada una de las unidades tiene N cantidad de contenidos? Entonces vamos a distribuir esos contenidos dentro de la unidad. Si de repente algo se me quedó y pasa al otro bloque, lo podemos retomar, pero tiene que quedar clarificado dentro de la secuencia didáctica. Esto es la parte de planeación de la secuencia didáctica, donde vemos el factor secuencia, que son cada una de las unidades de trabajo.
el factor de actividades con los facilitadores o las actividades que vamos a estar haciendo como docentes y las actividades de los participantes o de nuestros profesionales que estarán interactuando con los saberes que alojamos dentro de la plataforma. El factor tiempo, por lo general el factor tiempo del participante tiene que ser el doble de lo que yo trabajo, porque cuando hacemos por competencias, el estudiante que hace forma competencias. El estudiante que no hace no está formando competencias. Y los materiales. Este formato es el que vamos a estar entregando esta semana, completito, con todo lo que usted pueda incorporarle, ¿verdad? Yo sé que ustedes son especialistas en el área. Yo sé que ustedes pueden hacerme una o dos unidades de lo que serían la secuencia. Está más que bien para poder comprender y desarrollar esas habilidades de llenado del formato de planeación didáctica. Cuando lo tenga, usted me lo aloja dentro de los espacios, el espacio requerido para el proyecto integrador parte 2. Por favor, alójenmelo en formato PDF para facilitar el hecho de revisarlo. Y posteriormente yo le voy a estar haciendo las observaciones para que sigamos avanzando en lo que es el diplomado. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden comunicarse con mi persona vía lo que sería mensajería interna, vía foro. Si alguien tiene alguna consulta administrativa o técnica, también me puede llamar a la extensión 4416, que con gusto le vamos a atender. Desearle muchos éxitos y muchas bendiciones.